Hola hermano, buenas noches, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Como siempre, bienvenido a un estudio más de la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a comenzar con un nuevo tema, que es la salvación. Y cuando hablamos de salvación, también tenemos que hablar de varias doctrinas que están relacionadas con la salvación. Como es el caso, por ejemplo, tenemos que hablar de la salvación, de la unión con Cristo, de la adopción, de la santificación, etc. Varias doctrinas que están ligadas al tema de la salvación. Vamos a ver hoy día un poco, vamos a ir viendo cada tema, en cada clase un tema de estos relacionados con la salvación. Hoy día vamos a comenzar con la elección y la predestinación. Vamos a hablar acerca de este tema, esta clase, y será una clase un tanto breve porque vamos a ir tema a tema para que así podamos entender claramente lo que significa cada doctrina de la salvación. Entonces, cuando hablamos de salvación, o si yo le preguntara a usted y le dijera salvación, ¿qué es lo primero que a usted se le viene a la mente? Indudablemente, usted me respondería Jesucristo, ¿cierto? Lo primero que se le vendría a la mente es eso, porque Jesucristo es el autor de nuestra salvación. Él comenzó la obra y Él la terminó. Por lo tanto, Él es nuestro Salvador, Jesucristo. Como dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es nuestro Salvador. Entonces, la salvación está íntimamente ligada con nuestro Señor Jesucristo. Esa salvación que comenzó allí en la cruz del Calvario y que ahí culminó también en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuál es la idea básica del término salvación? Acá en el libro sale claro, y yo le voy a leer la idea básica de la salvación. Dice: salvación es rescatar y preservar de un peligro inminente. Implica dar salud y seguridad. En un sentido más profundo, sin embargo, es un término cuyo significado está limitado cada vez más a la expresión del milagro divino de la emancipación del hombre del dominio y culpa del pecado y la muerte, y al goce de una vida eterna de comunión renovada con Dios. Esa es la definición de la salvación. Una hermosa definición que nos entrega el libro. La salvación. Entonces, como yo le decía, cuando hablamos de salvación, tenemos varias doctrinas ligadas a este tema, la salvación, y que teológicamente vamos a ir hablando, una teología básica que estamos usando, hermano, que es necesaria, porque cuando estudiamos teología vamos a encontrarnos con muchos términos y personajes y teólogos que tienen diferentes pensamientos respecto a ciertos temas. Entonces comenzamos con la elección y predestinación. Cuando nosotros estudiamos entonces todo este tema, hermano, la elección y la predestinación, nos encontramos inmediatamente con dos corrientes teológicas. Primero con la corriente de Jacobo Arminio, ¿cierto?, que son los arminianos, y con la otra corriente de Juan Calvino, que son los calvinistas. Usted lo ha escuchado, ¿cierto? Ambos teólogos están vinculados y son, digamos, tienen mucho que ver con la Reforma Protestante, por allá por el año 1500 y tanto. Y a estos teólogos siempre lo vamos a mencionar cuando estudiamos esta doctrina de
destinación de la elección y la predestinación. Ahora nosotros, con respecto a la predestinación, tenemos que decir que nos identificamos más o nos identificamos con la teología arminiana, ¿cierto? De Jacobo Arminio. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en una salvación universal, podríamos decir, aunque en el fondo no es universal, después lo vamos a explicar. Creemos en un Cristo que murió por toda la humanidad, ¿verdad? También creemos en un Dios de amor y misericordia que quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Él quiere que todos se salve. Él quiere que ninguno perezca. Nos da a entender la palabra de Dios. En eso creemos nosotros. Como lo dice Juan 3:16, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es para todos. Es para todos los que creen en el fondo. Esa es la salvación. Es universal, pero en el sentido solamente para los que creen. Porque muchos no van a creer. Muchos van a escuchar ese llamado de la salvación y no lo van a creer, no lo van a aceptar. Entonces, ahí ya no es que la salvación sea para unos y para otros, como vamos a ver más adelante, sino que es para todos los que creen, todos los que acepten al Señor Jesucristo, tienen salvación. Es para todo el mundo la invitación. Y hablando de los arminianos, quiero darle a conocer la definición de Jacobo Arminio con respecto a la predestinación. Cómo él define la predestinación, cuál es su pensamiento. Mire lo que él dice con respecto a la predestinación. Arminio dice: es un decreto eterno y misericordioso de Dios en Cristo, por el cual Él decide justificar y adoptar fieles y concederle la vida eterna, pero condenar a los infieles y a las personas impenitentes. Impenitentes quiere decir incorregibles, personas que son llevados a su propio destino, a su propia idea, que no quieren corregirse. Eso es impenitente. Y luego tenemos la otra definición calvinista con respecto a este mismo tema, con respecto a la predestinación. Juan Calvino dice, con respecto a la predestinación, dice: llamamos predestinación al decreto eterno de Dios por el cual determinó lo que quiere hacer de cada uno de los hombres, porque Él no los crea con la misma condición, sino antes ordena a unos para la vida eterna y a otros para la condenación perpetua. Esa es la definición que él da. Se la voy a leer de nuevo para que usted vea la diferencia. Llamamos predestinación al decreto eterno de Dios por el cual determinó lo que quiere hacer de cada uno de los hombres, porque Él no los crea con la misma condición, sino antes ordena a unos para la vida eterna y a otros para la condenación perpetua. ¿Qué es lo que quiere decir qué es lo que quiere decir aquí Calvino? O sea que Calvino, según Calvino, el hombre ya viene predestinado a la vida eterna o a la muerte. Ya está predestinado según su teología de él. En otras palabras, lo que él está diciendo es que ya está determinado por Dios quiénes van a ser salvos y quiénes van a no ser salvos. Eso es lo que está diciendo. Según él, ya está determinado quiénes van a ser salvos y quiénes no. Entonces, esta es una doctrina más o menos fatalista, se le conoce, con fatalista, porque es muy determinista, ¿ya? Y al contrario de lo que nosotros hemos estudiado y pensamos, que creemos en un Dios de misericordia. Y aquí el calvinismo pasa por alto, hermano, muchos versículos que nos hablan de este Dios de misericordia, que nos hablan de este Dios que quiere que todos se salven, que quiere que todos vengan al arrepentimiento. No está determinado que unos van a ser salvos y que otros no. En realidad,
Este es un tema que ha surgido desde muchos años atrás y aún lo sigue, porque hay gente que es fiel todavía al calvinismo, es muy radical en sus ideas, y ellos creen que hay personas efectivamente que van a ser salvos y que ya están determinadas que van a ser salvos. Por lo tanto, esas personas podrían caer en pecado, podrían hacer cualquier cosa, pero como está determinado que van a ser salvos, van a ser salvos. Cosa que nosotros no compartimos, no creemos. Nosotros pensamos que la salvación se puede perder en caso que pecáramos, porque la salvación nos llama a un estado de santidad, de apartarnos cada vez más. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, a santificarnos cada vez más. Los que son salvos, santificarse cada vez más, y los que son pecadores, que dice la palabra, que se sigan en sus pecados sumidos ahí. Por lo tanto, por eso yo le decía, nosotros compartimos y nos identificamos con la teología arminiana. Ahora, nosotros respecto a este tema, en Efesios 1, 4, 5, encontramos las expresiones, estas expresiones de escogió y predestinó, en un mismo contexto. Al igual que en Romanos 8:29, nosotros también encontramos esto. Pero al estudiarlo cuidadosamente, estos dos pasajes, notamos la diferencia que hay entre estas dos palabras. Voy a leer lo que dice Efesios 1, 4 y 5. Dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Luego tenemos Romanos 8, 29, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Estos dos pasajes nos están hablando de la predestinación y de la selección, o los escogidos en este caso. Pero veamos, hermano, para ir ya desarrollando este tema, qué es lo que nos dice el libro, porque aquí está más claro, yo se lo voy a leer, usted le va a quedar mucho más claro con respecto a esto. Dice, comienza con unas preguntas y dice: ¿es arbitraria la elección divina? ¿Eligió Dios a algunos para ser salvos y dejó que los demás sufrieran la perdición eterna? Otra pregunta: ¿quería salvar solamente un cierto número de pecadores? ¿Qué enseña la Biblia? Aquí yo le voy a leer y usted lo va a entender mejor. Dice: no es arbitraria la elección, pues es según la presciencia de Dios. El apóstol Pablo dice: a los que antes conoció también los predestinó para ser salvos y ser hechos a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29, lo que leíamos. Dice: Dios supo de antemano a quienes tendrían fe en su Hijo y los predestinó para ser salvos y ser hechos a la imagen de su Hijo. Cuando aquí dice que la presciencia de Dios, cuando los predestinó, según la presciencia de Dios, que significa el conocimiento anticipado de las cosas, Dios, en su infinito conocimiento, Él sabe lo que va a haber a futuro. Él sabe quiénes van a aceptar a Jesucristo y quiénes no. Él ya lo sabe. Él sabía de antemano que usted y yo le íbamos a aceptar, que íbamos a escuchar ese llamado y en algún momento íbamos a hacer ese clic, íbamos a aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Él ya lo sabía. Por diferentes medios, unos otros, ¿cierto? Cristo nos llamó, Dios nos llamó. Pero Dios ya lo sabía cómo iba a ser cada llamamiento de nosotros. Esa es la presciencia de Dios. Entonces quiero entender que cuando Dios nos predestinó es porque Él ya sabe y predestinó a los que han aceptado a Jesucristo. A esos son los que Él predestinó, porque Él ya sabe que aceptaron a su Hijo Jesucristo, los que van a aceptar. A eso se refiere la presciencia. Luego dice acá:
Otra prueba de que no es arbitraria la elección divina se encuentra en las afirmaciones de que Cristo murió por todos los hombres y Dios quiere que todos se salven. Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos. 1 Timoteo 2:6. También 2 de Pedro 2:1. Pedro afirma: el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Dios dice por medio de su profeta: no quiero la muerte del que muere, convertíos pues y viviréis. Ezequiel 18:32. Las invitaciones de Dios a arrepentirse y a confiar en Cristo para la salvación son para todos los hombres. Es para todos la salvación. Hechos 17:30, Marcos 1:14 y 15. Es seguro que son sinceras. Dios no se burlaría de los hombres llamándolos al arrepentimiento si no quisiera salvarlos. Evidente, hermano, es evidente. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. Lo que Él dice lo cumple. Lo que Él promete lo cumple. Lo que Él desea, eso es lo que Él anhela. Dios no es un Dios cambiante, lo hemos visto en otros estudios. Por lo tanto, el deseo de Dios es que todo el mundo sea salvo. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que a Él anhela, porque Él ama a la creación, a su creación. Él los ama. Pero en este sentido, los que no acepten, Dios con el dolor de su corazón, los va a tener que castigar. Los va a tener que dejar a la perdición, porque no han aceptado a Jesucristo. Esa es la diferencia que hay. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, pero no todo el mundo quiere ser salvo. No todo el mundo acepta el llamado de salvación. Esa es la realidad del ser humano. Entonces no es que Dios tenga predestinados a unos para salvación y a otros para condenación. Yo creo que no es así. Mire lo que dice acá, dice: los que creen que Dios ha predestinado incondicionalmente que algunos hombres fueran salvos y otros no, señalan las palabras de Jesús. En esto se toman los calvinistas. Mire, Jesús dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Juan 6:37. Ver también Juan 17:2. Dice: imaginan que Dios permite que los demás perezcan. Dice: contestamos que Dios conoció de antemano a los que recibirían a su Hijo y Él se los da al Hijo. Y acá hay otros pensamientos calvinistas que no se los voy a leer porque es largo, pero más o menos eso es en respecto a la elección y la predestinación. Es lo que leíamos, es el conocimiento anticipado de las cosas, la presciencia de Dios. Se está refiriendo al conocimiento anticipado cuando dice: a los que antes conoció, a esos predestinó. A los que ya sabía Dios, los que iban a aceptar a su Hijo Jesucristo, los predestinó para salvación. Eso es más o menos, hermano, lo que respecta a este tema de la elección y la predestinación. Hay una diferencia que está aquí en los mismos versículos que acabamos de leer. Voy a hacer esa conclusión ahora. Por ejemplo, leímos Efesios 4 y 5. Como conclusión respecto a esto, la elección es el acto de escoger por gracia, hecho por Dios, de aquellos que están en Cristo para formar su pueblo, según Efesios 1:4. Le voy a dar de nuevo esa definición. La elección es el acto de escoger por gracia, hecho por Dios, de aquellos que están en Cristo para formar su pueblo. Ya. Y la predestinación es el propósito determinado por Dios desde la eternidad para ese pueblo. Los que yo le decía, los que Dios ya sabía que habían aceptado a su Hijo, a eso le llama su pueblo ahora. ¿Ya? Le voy a leer de nuevo.
La predestinación es el propósito determinado por Dios desde la eternidad para ese pueblo, lo que dice Efesios 1:5, el versículo que viene. Se los voy a leer de nuevo, estos dos versículos, para que usted lo tenga claro. Bendito, con respecto a la elección, es el primero. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego dice, con respecto a la elección, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos salvos y sin mancha delante de Él. Respecto a la predestinación, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso es más o menos, hermano, con respecto a la elección y la predestinación. Por lo tanto, espero en Dios que usted pueda haber entendido la diferencia y estas dos corrientes que siempre van a estar. Cuando usted estudia teología, inmediatamente encuentra estas dos corrientes, la arminiana y la calvinista, ¿ya? La calvinista es una corriente, como yo le decía, es muy radical, es una corriente muy fatalista, podríamos llamarle, nos da opción, como que todo está ya predestinado. Y nosotros no lo creemos así. La corriente arminiana es la que nos identifica más a nosotros de Jacobo Arminio. Esto más o menos respecto a esta enseñanza, hermanos, de la elección y la predestinación. Y en las próximas clases ya estaremos viendo, vamos a estar viendo otros temas como el llamamiento y la conversión. Quizás veamos dos temas juntos que son más pequeñitos, más cortitos, y vamos a estar viendo todo lo que respecta a la salvación. Eso sería por hoy día, hermano. Así que damos gracias a Dios, oramos por este tiempo que Dios nos da. Señor, te damos gracias por el tiempo que tú nos das, Señor, que tú nos enseñas, Padre amado. Ayúdanos cada día más, abre nuestro entendimiento, Señor. Bendice y abre también el entendimiento de mis hermanos. Espíritu Santo, usted sea quien esté revelándose a ellos, Señor. Lo que yo no puedo explicar, Señor, con palabras, sea usted, Señor, enseñándole a mi hermano, aclarándole, Señor, en su mente y en su corazón, estas doctrinas, Señor, que a veces nos confunden en cierto modo. Pero más usted, amado Dios, es quien nos da la seguridad, nos da la claridad, Señor, para entenderlo. Padre, muchas gracias por este tiempo. Bendigo en el nombre de Jesús a mis hermanos que van a escuchar este estudio. Sean guardados, sean bendecidos junto a nuestros pastores. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como siempre, hermano, mucho gusto, un abrazo a la distancia, que Dios les bendiga.